¿Qué estás haciendo? Ah, eso sí me gusta. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Consiguiendo un carruaje privado? No puedo pagar un carruaje privado. Por esa razón tomábamos el autobús. Ya se fue. ¿Qué te pasa? ¿Robaste mi dinero? Cantaremos el expreso que cruza la... ¿Cómo lo sacaste? Tú sabes. Es que comí demasiado. ¡Ah! ¡Esto sí me gusta! ¿Y esto qué es? Tráfico. Tráfico. ¿Es alguna clase de fiesta nacional? Ah, ¿me estás diciendo que esto pasa todos los días? Vamos de comer. ¿Qué cosa? Mira, aquí puedes comer. Entonces mueve más rápido que eso. Yo no detener bien. Es colgado. ¿Y eso de dónde es? Creo que era pues del living, del comedor. A ver, ¿Se lo no, digo? No desperdiciaré mi deseo con el tráfico. Mira, sí, vas a tener que hacerlo. Vas a tener que... Vas a tener que... Vas a tener que usar... ¡Se puso el deseo! ¡No dejar vecino escandaloso! ¡No hay a dónde! Toca la bocina lo que quieras porque no hará ninguna diferencia. ¡No! ¿Sabes qué, no? Con el tiempo llegaremos. Aunque nos tome todo el día. ¿Todo el día? Hubo un embotellamiento que duró 3 semanas. Ojalá tuviera un dragón mágico que volara a través de la ciudad. Lo que estás tramando no funcionará. Pasen 1000 años en mi vida. Puedo pasar unas horas más en tu tráfico. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no escuchamos a la orquestita mientras esperamos? No funcionará, Dean. Usa tu deseo, Dean. No. Buenas tardes, buenas tardes. Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor. Vamos a esperar unos minutos más que se vayan conectando sus compañeros, ¿ya?
Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes, noches. doctor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tienen examen hoy día? Ah, no, ya han terminado, ¿no? Sus exámenes. Sí, listo, ya se acabó. Ya se acabó. Nos Ya se queda acabó. simplemente una semana. ¿Cómo estamos? Son, a ver, ¿cuántas clases nos quedan? Tenemos hoy, son esta semana y la siguiente semana, ¿verdad? Sí, doctor, tenemos hoy y el sábado directo. Ya, perfecto. Listo. Vamos a ver hoy día y la siguiente clase un tema que se denomina enfermedades laborales. Bueno, un poquito con la introducción de lo que es la seguridad social en Bolivia. ¿Alguien sabe qué es la seguridad social? Son los beneficios que se tiene al tener un trabajo, señor, al brindar un servicio o trabajar para alguien. Ya, sí, parte sí. ¿Alguna vez han escuchado de la jubilación? El seguro de salud, Sí, doctor. ¿ya? Son los derechos que tiene cada trabajador, ¿no? Y las empresas están obligadas a darlos también al contratar a sus empleados. Claro que sí, ¿no? El seguro social garantiza a los trabajadores y a sus familias contra el riesgo de disminución o de pérdida de la capacidad de trabajo y de ganancia por causa de enfermedad, invalidez, muerte, imputable o no al trabajo, y de la maternidad y vejez en el caso. En el caso, la seguridad social es muy importante en nuestro país y lógicamente es un beneficio de lo que es para los trabajadores. Si no fuera la seguridad social, lógicamente los trabajadores estarían en varios problemas con relación a su situación de salud y de corto o largo plazo, dependiendo de las circunstancias en las cuales se encuentran. ¿Ya? ¿A qué creen que se refiere lo que es el seguro de salud? No estoy hablando del seguro, el SUS, por si acaso. Doctor, pienso que es la accesibilidad que tienen los empleados para acceder a un control médico, ¿no? Si alguien es algo, y es el aporte también que se realiza. Del salario que recibes, se da una cantidad y ahí tienes, estás asegurado para que cualquier malestar que tengas o cualquier dificultad o enfermedad que se presente, puedas acudir ahí, ¿no? Directamente a su seguro. Ya. Los seguros, el seguro social tiene dos tipos, ¿no? Uno, lo que es la seguridad social a corto plazo y a largo plazo. Cuando hablamos del seguro social a corto plazo, estamos viendo, digamos, la atención médica, medicamentos, atención en general, que ayuda al trabajador a mantener su actividad laboral, ¿ya?
Si no fuera por el empleado estaría pues desprotegido para lo que es su salud y estaría, digamos, acarreando gastos que tendría que correr él mismo para lo que sería su recuperación y su bienestar. ¿Alguno de ustedes es trabajador, por si acaso, dependiente de empresa privada o pública? Sí, doctor. Daniel. A ver, ¿dónde trabaja usted, Daniel? En Industrias Venado. Ya. Como trabajador dependiente, ¿es de planta, a contrato? ¿Cuál es su situación? Prácticamente de planta llegaría a ser y no de contrato porque tengo contrato indefinido. Ya, perfecto. Cuando somos trabajadores de planta o contrato indefinido, que también se denomina, resulta de que los trabajadores tienen ciertos derechos que la empresa debe asegurarlos. Primero, a lo que es los seguros a corto plazo, que es el tema de salud, donde usted recibe sus atenciones médicas. En la Caja Nacional. Ya. Entonces, las empresas Venado contrata el servicio que puede ser a la Caja Nacional, la Caja Petrolera, ahora que es abierto, ¿no? U otras diferentes instituciones de salud que se realizan aportes patronales para la atención de las emergencias que pueda tener el empleado como también su familia. ¿Usted tiene hijos? ¿Es casado, Daniel? No, doctor. Ya. Usted sabía, pero si estuviera casado, ¿podría asegurar a su esposa y a sus hijos? Sí, Los tengo cuales, conocimiento de eso. los cuales podrían beneficiarse con la atención de salud, ¿no? Eh, medicina general o algunas especialidades. Y lógicamente su seguro cubriría toda la atención médica por parte de lo que son los aportes de la empresa. Eso es muy importante porque es un beneficio que es logrado por la lucha de los trabajadores y que lógicamente está consolidado a favor de todos los trabajadores acá en Bolivia. ¿Ya? Licenciado, perdón, buenas noches. Sí, Una consulta. El seguro, si una persona es asegurada, por ende puede asegurar a su esposa y a sus hijos, pero en caso no puede asegurar en este caso a sus padres. claro que sí, puede asegurar a sus padres. Ok. ¿Ya? Pero hay algunas normas que la caja o algún otro seguro te pide, ¿no, doctor? Para asegurar a los padres. Sí, obviamente, ¿no? No se puede asegurar así libremente, porque eso obviamente también iría en desmedro de la función misma del seguro. Tendría que determinarse que el padre no trabaja y es dependiente de su hijo, es decir, que está a cargo de su hijo para poder ser afiliado, ¿no? En esas circunstancias sí se podría. Pero si el padre trabaja o tiene otro seguro, no podría hacerse afiliar. Es necesario tener un solo seguro. ¿Está bien? Aclarada la duda, ¿no? Sí, dice, gracias. Listo. El tener este seguro de salud realmente es algo muy importante que, como podemos observar, beneficia a los trabajadores en general, ¿no? Este y otros beneficios han sido ganados por la sociedad o los trabajadores en lo que han sido sus reclamos eh, respecto a la lucha de
los trabajadores con relación a sus empleadores. ¿Alguna vez han escuchado la historia del 1 de mayo? ¿Por qué se da? No, la verdad no, doctor. A ver, les voy a mostrar eso. Denme un segundito, voy a compartirles el videíto. ¿Me confirman que están viendo, por favor, el video? Sí, doctor, se puede ver. Vamos a ver la historia del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que se debe a un reclamo que realizan los trabajadores en Chicago, Estados Unidos, y que desde ese momento se recuerda el 1 de mayo. A ver, veamos, por favor, vamos a escuchar comentarios después. Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el 1 de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Aquel día, miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el epicentro de los acontecimientos. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y por lo tanto la represión no se hace esperar. El ensañamiento policial es tal que varios trabajadores caen asesinados y otros tantos son heridos. A pesar de todo, el movimiento no se detiene. Ahora los huelguistas se concentran frente a las puertas de la fábrica McCormick. Allí, la patronal impide la organización y acaba de despedir a más de 1000 obreros. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. Sus palabras son interrumpidas cuando un grupo de carneros se hacen presentes para quebrar la huelga. Los enfrentamientos no tardan en llegar, pero en ese instante la policía comienza a disparar a mansalva. 6 muertos y varios heridos es el saldo. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Miles y miles comienzan a concentrarse en los alrededores de Haymarket, en repudio de la represión. Uno tras otro, los discursos de los dirigentes socialistas y anarquistas se suceden. Todo transcurre en aparente calma, hasta que repentinamente la policía vuelve a arremeter contra la muchedumbre. En medio de las corridas estalla una bomba. Se producen detenciones masivas y los dirigentes son apresados. Se los acusa de ser los autores del atentado. La farsa comienza a rodar. Se los acusa de pertenecer a una sociedad secreta cuyo fin es destruir, a través de la dinamita, el orden establecido. Todo está armado para condenarlos. Con entusiasmo se nombra al gran jurado. El mismo se constituye con hombres de moral intachable. Todos desprecian la causa del proletariado. Frente a él desfilan más de 1000 individuos, testigos falsos, cuyo prejuicio hacia anarquistas y socialistas queda evidenciado de antemano. El fiscal del Estado hace su tarea, una tarea ruin e ineficaz. Nada pudo ser probado, pero poco importa eso, porque las cartas ya están echadas. La clase dominante está dispuesta a brindar una lección ejemplar. Un apasionamiento febril, lleno de odio y venganza, la invade. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda, escribe el Chicago Tribune.
mientras la fiscalía exclama: ellos no son más culpables que los que los siguen. Condénenlos como lección a los demás. Ahórquenlos para salvaguardar nuestra sociedad. Norteamérica se viste con el atuendo de la muerte y el mundo asiste a un espectáculo espeluznante. El poeta cubano José Martí, por entonces corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, presente en el momento en que la sentencia se lleva a cabo, escribe: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Albert Parsons, Auguste Spies, Georg Engel, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielder. Sus nombres quedarán grabados para siempre. Las muertes de los mártires de Chicago no fueron en vano. Los capitalistas pudieron silenciar sus voces, pero como predijo Spies, la suya y la del resto de sus compañeros se volvieron poderosas. Ellos forman parte de nuestra historia. Una historia plagada de tragedias, pero también de heroísmo. Aún en ese momento dramático, cuando el final se acercaba, aquellos luchadores se irguieron valientemente ante sus verdugos para sentenciar. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud, y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. ¿Alguna vez escucharon esa historia? Los mártires de Chicago. No, doctor, primera vez. Gracias a esta lucha, que obviamente era uno de sus grandes pedidos, era, por ejemplo, las 8 horas de trabajo de la jornada laboral, los beneficios, ¿no?, que hoy en día ya los tenemos consolidados. Antes se trabajaba más de las 8 horas, se trabajaba 12, 14, 16 horas. Y eso lógicamente es algo inhumano, ¿no? Porque el cuerpo
no puedes existir justamente ese esfuerzo constante de trabajo, ¿no? Eso ha ido generando, lógicamente, de que se pueda ir ganando algunos beneficios. Como les decía, uno era la jornada laboral, que hoy en día tenemos de 8 horas como máximo. ¿Ya? Después el seguro de salud, que es lo que estábamos hablando, que nos muestra de que todos los trabajadores tienen derecho a una atención médica mínima para poder satisfacer sus necesidades como trabajadores. Otro beneficio, lógicamente, va a ser el seguro a largo plazo, que es lo que hoy nosotros conocemos como las AFPs. Los que trabajan, por ejemplo, alguna vez cuando han revisado su boleta de pago, ahí hay ciertos descuentos, los cuales, lógicamente, constan, ¿no? Aportes al seguro social, ¿no? O AFPs, que nosotros lo conocemos, salud, otros descuentos, ¿no? Que se van realizando en lo que es lo cotidiano. ¿Y para qué es el seguro de la vejez? A ver, ¿quién sabe? ¿Para qué? Para tener una renta cuando uno se retira del trabajo, doctor, y no quede en la nada, tal vez. Exactamente, ¿no? Cuando una persona va aportando mensualmente, cada sueldo le van descontando justamente para este seguro social a largo plazo, en el cual nosotros algunas veces podemos considerar de que es insulso porque no tenemos ese dinero en la mano, pero sin duda constituye un aporte importante para poder satisfacer nuestras necesidades de salud futuras, ¿ya? Porque en algún momento nosotros vamos a envejecer y lógicamente no vamos a poder, digamos, trabajar como hoy lo realizamos. Entonces es importante ese aporte que se va realizando, ¿ya? No sé si ustedes han visto, en el Facebook aparece una publicación de una muchachita que quiere deshacerse de los jubilados. ¿Han visto? ¿Vieron por si acaso esa publicación en el Facebook? Sí, doctor, sí. Que lógicamente tiene un total desconocimiento de lo que es el seguro social a largo plazo, ¿no? Piensan que es una carga, pero sin embargo tiene que darse cuenta de que este es un aporte, no le están regalando ni un solo centavo. Es de lo que ha ido aportando en todo su tiempo de trabajo y lógicamente es su dinero lo que le corresponde por derecho de recibir. Sí, doctor. ¿Dudas? Es que Sí, sí. esa persona cuando lo publicó pensó que los aportes o para los jubilados salía del Estado, del gobierno, cosa que no es así, ¿no? Bueno, sí y no, entre comillas, sí y no. ¿Por qué le digo? Porque, bueno, no nos olvidemos que el seguro social a largo plazo hoy en día está a manos de las AFPs, ¿no? Antes era un fondo común que era manejado por el Estado. Entonces el Estado era quien manejaba esos recursos y se iban aportando. ¿Y qué ocurría? En realidad lo que se hacía y el procedimiento era anteriormente el siguiente. Yo trabajaba hoy para pagar la jubilación de mis papás, de mis abuelos y demás cosas, ¿no? Entonces yo me volvía viejito, entonces los jóvenes trabajaban para aportar a la jubilación. Entonces, este mecanismo, lógicamente, era constante, entonces se iba renovando constantemente los trabajadores y llegaba mucha gente a la vejez y era sostenible. Pero lógicamente la visión que se cambia dice, no, ya no va a haber este procedimiento, sino cada uno va a aportar
para su seguro, se va a crear arcas donde se va a hacer manejos con estos recursos para que ganen intereses y esto pueda generar mayores inversiones y pueda con ese dinero jubilarse. Pero lastimosamente, este sistema, por ejemplo, en España, en otros países, ha colapsado, ¿no? Porque es muy poco los recursos y lógicamente el invertir, digamos, esos recursos no genera grandes ganancias como antes se presumía, ¿no? Entonces, hoy día en Bolivia, por ejemplo, se maneja todavía este sistema gracias a que, bueno, se está nomás estabilizando el tema de los aportes, pero sin duda no nos olvidemos de que hace un par de años, hace unos 2 años, 3 años, hubo un proyecto del gobierno de Evo Morales de volver a todos esos recursos a manos del Estado y nuevamente administrar estos recursos y realizar el tema de la jubilación. Había mucha preocupación porque no se sabía, digamos, qué uso se le iba a dar a estos recursos, si iban a ser buenos, bien utilizados o tal vez mal utilizados. Sabemos muy bien que el gobierno, entre comillas, y esto obviamente sin ir en desmedro del actual o de cualquier gobierno, sabemos que los gobiernos de turno no son buenos administradores, especialmente de los recursos de los trabajadores. Pero actualmente ha quedado paralizado este nuevo sistema y seguimos todavía con las AFPs, que dentro de la lógica, estos aportes son de propiedad de los trabajadores, pero lastimosamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Son confiscados. Cuando un trabajador fallece, estos recursos, si tiene esposa, le van a facilitar a la esposa estos recursos y le van a dar una pensión, ¿no? Y si su esposa fallece y los hijos son mayores de edad, todo esto pierden. No se puede solicitar devolución, pagos, nada. Solo en el hipotético caso en que los hijos sean menores de edad. En estas circunstancias sí se podría pedir que se genere un monto de dinero para apoyar a los niños. Pero si son mayores de edad, totalmente perdidos esos recursos que el padre, la madre han ido aportando. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué comentarios podríamos tener? Doctor, en el caso que usted dice, ¿no? Que cuando las personas a veces fallecen, pasan a la esposa y si digamos los hijos son mayores, ¿no? Entonces esa cadena yo creo que está bien, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta los abuelitos que, por ejemplo, se jubilan a los 70 y viven hasta los 90, 100, porque sus hijos, digamos, se preocupan y siguen percibiendo en la jubilación, porque no todos llegan a tener esa cadena. Claro que sí, ¿no? Pero si hablamos, digamos, del 100% de todos los jubilados, jubilados que lleguen a los 100 años, son pocos, le diré. Y peor todavía con esta pandemia, muchos de los jubilados han fallecido. Entonces, esos aportes, ¿en qué han quedado? Lastimosamente, en beneficio de las AFPs, ¿no? Que en realidad supuestamente van a nutrir a lo que serían aquellas personas que nunca han aportado y que reciben una renta mínima, ¿no? Pero dentro de la lógica, si la figura es de que uno ha aportado para sí sus gastos de jubilación, esos dineros deberían ser entregados como derecho sucesorio a sus hijos, a sus herederos. Pero eso no es reconocido, ¿no? Incluso muchas veces cuando uno va a la AFP, trata de ver cuántos son los aportes, te dan obviamente una liquidación, no me van a dejar mentir, los que trabajan se les dan, pero
al finalizar, al momento de jubilarte, recién te dicen cuánto vas a percibir. No te permiten, digamos, sacártelo todo tu dinero, ¿no? Te dan mensualidades y en algunos casos por aportes, por sueldo, por diversas circunstancias, muchas veces, o por reducción de edad, en algunos casos hay personas que se jubilan antes de la fecha determinada por temas de salud y lógicamente reciben un sueldo bastante bajo. ¿Ya? Por favor, a ver, vayamos pensando, en un minuto se va a cortar ya esta reunión y al retorno, por favor, quisiera escuchar comentarios. Van a estar atentos a la reconexión. Han colocado sus nombres, supongo, toditos. Porque en la segunda reunión ya no deben colocar nombres.